Con Coca-Cola retornable, paga solo por el sabor único. Coca-Cola presenta. Taste that feeling, feels good in my heart, in my soul when you're here right beside me. Con Coca-Cola retornables, siempre hay más para saborear, porque te ahorras el envase pagando solo por su delicioso sabor. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Deportivo. Seguimos en esta edición especial como todos los jueves con Benjamín, el maestro Galindo, hablando del tema de selección mexicana. Ya nos platicaste, te esperabas tu llamado al Mundial. Llegan a Estados Unidos, dirigidos por Miguel Mejía Barón, un gran grupo con estrellas: Luis García, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Claudio Suárez. ¿Cómo era el ambiente en el vestidor en el Mundial con todas esas figuras? Yo creo que era un gran ambiente el que reinaba dentro de la selección, comandados bien por el doctor Miguel Mejía Barón. Siempre fue un grupo fuerte, un grupo de grandes jugadores y sobre todo grandes personas con mucha personalidad. Era una selección que tenía eso, mucha personalidad. Por eso fue que duramos 2 años más o menos, casi todo ese mismo grupo. Entonces había un buen compañerismo, había una competencia muy sana por jugar cada uno de nosotros, pues la mayoría eran titulares y no querías quedarte fuera, ¿no? Entonces siempre hacías el máximo esfuerzo para tratar de jugar la mayoría de partidos. Les toca jugar ante Noruega, ante Irlanda e Italia, un grupo muy, muy complicado. ¿Cuál fue la clave para incluso quedar como primer lugar? Se definió por diferencia de goles, sí. Si no recuerdo, pero ¿cuál fue la clave para que México se posicionara como el primer lugar de ese grupo? Sí, bueno, la capacidad que tenía el equipo, la personalidad que fuera quien fuera el rival, siempre salíamos a proponer, salíamos a jugar, salíamos con ese compromiso, pero con esa chispa que tenía este equipo y sobre todo la personalidad que tenía el equipo. Finalmente llegan los octavos de final, México favorito por plantel, por localía en Estados Unidos, ante Bulgaria. ¿Qué pasó en ese partido, Benjamín? Primero no está Joaquín del Olmo por doble amarilla, muchos decían Mejía Barón tiene que meter o a Hugo, Hermosillo, ir al ataque, finalmente no lo hace. ¿Qué pasó de principio a fin? ¿Cómo era el ambiente en el equipo antes y después de ser eliminados? ¿Qué pasó ese día allá en Nueva York? No, bueno, pues pasó que era un partido fundamental e importante para nosotros. Nosotros realmente nos concentramos en lo que fue el partido, sobre todo la gente que estábamos dentro del campo. Ya lo que sucedió durante el partido, pues desconocías. Lo que querías era jugar bien al fútbol y tratar de ganarle al equipo de Bulgaria. Al final del partido, no sé, hubo llamada de atención entre ustedes, obviamente el deprimirse por quedar eliminados, y sobre todo con Mejía Barón, que incluso en una entrevista llegó a decir que después de ese partido no podía ni salir de su casa, por lo mismo que la afición estaba molesta con él. En ese aspecto, ¿qué pasó ahí? No, bueno, pues es que después de un partido y en un partido tan importante, pues no te dan ganas de salir. ¿Por qué? Porque pierdes un partido que era fundamental para nosotros y para la historia de México. Entonces, lo que menos quieres es salir. ¿Por qué? Porque la gente, por donde quiera que tú vayas, siempre te encuentras gente de fútbol. Y era un momento difícil pues para nosotros, reconociendo que al final te ganan por los penaltis. Pero realmente dejamos todo en la cancha, hicimos todo el esfuerzo por tratar de ganar el partido dentro de la cancha, o sea, no irnos a penales, sino que tuvimos casi al final del partido una opción para no haber llegado a esa instancia de los penales. Exactamente, lo que quedó en la historia del Mundial de 1994. Ya hablamos de tu retiro, ahora ya entramos de lleno a la faceta de técnico. ¿Cómo se da ese transcurso de futbolista técnico? Inicias como auxiliar de Hans. ¿Cómo es esta faceta de técnico ahora para Benjamín Galindo? Antes de que finalizara mi carrera de jugador, a mí
me ofrecen el dirigir el equipo Chivas. Yo les decía que yo no estaba listo porque todavía no estaba listo. ¿Por qué? Porque no había terminado mi curso y realmente te faltaba algo más. Y que era estar en la cancha, dirigir, ser auxiliar primeramente. Esos eran lo que yo pensaba siempre. Entonces yo después de retirado, a los 4 meses, yo tengo la oportunidad. Cuando me quieren elegir a mí, yo les dije que no, que yo tenía a alguien que yo podría trabajar con él, que era el Yayo de la Torre. Al final, con el señor Martínez Garza, en paz descanse, se hizo una disputa entre Daniel Guzmán y el Yayo de la Torre, que al final se queda Daniel Guzmán. Sabiendo el dueño, que ya sabía quién se iba a quedar, me habló a mí en lo personal que le gustaría que trabajara con él en Chivas. Y fue cuando me invitaron a trabajar con Daniel Guzmán. Fue el primer trabajo que yo tuve después de retirado, que fue de auxiliar de Daniel Guzmán. Ahí inicio yo mi carrera como auxiliar. Y cuando te toca ser entrenador, estar al frente de Chivas, ¿qué fue lo más difícil? Ahora estás en la cancha, estar acostumbrado a estar en la cancha, seguir tú las indicaciones de alguien. Ahora ese cambio de estar tú al frente, ¿cómo fue para Benjamín Galindo? Es un cambio que ya lo visualizabas de jugador. Es realmente una pasión que siente uno por el fútbol y quieres siempre eso, estar en una cancha, transmitir todo lo que tú sabes, todo lo que aprendiste, porque al final viene siendo lo mismo. Nada más tú le tienes que dar la forma que tú quieres o el estilo que tú quieres. Y así prácticamente yo me inicié de auxiliar, fui de Daniel Guzmán, del Yayo de la Torre, de Hans, y posteriormente 2 años como auxiliar me dan la oportunidad de dirigir Chivas. Y la verdad que era una alegría y necesitabas esa adrenalina para dirigir, para estar dentro de una cancha. Te vas a Cruz Azul, te toca estar como jugador con Cruz Azul en el último campeonato y después viene, primero como auxiliar y luego como técnico, 2 finales perdidas ante Toluca y contra Santos también. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Porque fueron 2 finales perdidas de Cruz Azul que hasta hoy sigue sin proclamarse nuevamente campeón del fútbol mexicano. Realmente ha sido muchísimo tiempo. En ese momento realmente lo que piensas es ganar, porque hiciste buenos torneos ahí. Primero como auxiliar con Marcarián hicimos un gran torneo, posteriormente te ganan la final. Ya al año me dan a mí el equipo y vuelves a hacer ese trabajo importante, que lo más complicado es eso, iniciar bien. Iniciamos un buen torneo y terminamos bien, y después juega la final contra Toluca, que lamentablemente te ganan en penales. Pero sí, realmente fue un trabajo muy bueno, muy limpio, y sobre todo que tuviste la oportunidad de lograr algo. Entonces, para mí, yo siento un gran cariño por ese club, y sobre todo te da tristeza de ver que es mucho tiempo y no logran algo. Después te vas al Atlas de Guadalajara. ¿Cuál es esa perspectiva? Estás acostumbrado, eres de, vamos a decirlo, de raíz chiva, pero ahora te toca estar en el Atlas. ¿Influyó a lo mejor de que, no sé si te tocó, ibas en la calle, a lo mejor te ubicaban, alguna mentada de madre, incluso así te pegó? ¿Cómo fue la experiencia de estar en uno de los máximos rivales del Guadalajara? No, bueno, yo creo que desde niño yo siempre lo externé. Siempre le fui al Atlas. Era rojinegro desde los 8 años. Entonces, quieras o no, de alguna manera te sirve eso. Te sirve eso, ¿por qué? Porque hay una rivalidad muy grande aquí en Guadalajara, pero nunca tuve ningún problema. Yo, gracias a Dios, en mi carrera como futbolista profesional, nunca tuve ningún problema, ni dentro ni fuera de la cancha. O sea, yo realmente en eso siempre lo externo y lo platico, que fui un afortunado y siempre había un respeto hacia mi persona y fue recíproco. ¿Por qué? Porque siempre
diste lo mejor en los equipos que jugaste, tenías un respeto por el rival también. Entonces, en ese sentido, no sufrí ese cambio, vaya. Al contrario, estuve un año, permanecí ahí, hicimos bien las cosas, estuvo el equipo, permaneció en primera, que era el objetivo, y hicimos un buen torneo. Entonces, prácticamente se trabaja muy bien ahí dentro de la institución y la verdad que nunca se tuvo ningún problema. Después viene el gran momento para Benjamín Galindo como técnico. Santos, te proclamas campeón ahí. Fuiste campeón como jugador con Santos también. ¿Qué sabe más, Benjamín? ¿Ser campeón como jugador? ¿Ser campeón como técnico? Yo creo que lo disfrutas más de entrenador. ¿Por qué? Porque sufres más. Ya no dependes de ti. Como jugador sí, depende de ti, de lo que tú hagas. Pero ya como entrenador dependes de un plantel. ¿Para qué? Para ganar muchas cosas. Entonces ahí lo disfrutas más. Yo realmente disfruté muchísimo ese campeonato, que de igual forma yo estuve 3 torneos ahí. Yo recuerdo a mi llegada, yo llegué en el 16º lugar, ganamos 5 partidos seguidos y te metes de lleno a la liguilla. Posteriormente te toca la final contra Tigres, que te la ganan. El siguiente torneo me toca la final contra Monterrey de la CONCACAF y me gana Monterrey. Después en el tercer torneo ya jugamos contra Monterrey la final y ahí prácticamente fue algo que vivimos la gente de la comarca lagunera, porque en la semifinal fue algo extraordinario en un partido contra Tigres, que nos van ganando 2-0 y Lucas Lobo tuvo el tercer gol de 1 metro que no la metió. Y después hay una anécdota muy buena después del partido con mi presidente y yo. Faltaban 5 minutos y 2 jugadas geniales de Darwin Quintero con Oribe Peralta, fue que estalló el estadio. Entonces ya termina el partido y llegamos a la final con Monterrey. Al final ya empatamos 1-1 con Monterrey y después les ganamos en casa. Pero la anécdota en la semifinal fue que entramos al vestidor después de la semifinal y me dice el dueño: ¿qué es lo que pensabas? Le digo, yo estaba rezando porque no se veía por dónde hiciéramos un gol. Después la genialidad y la capacidad de estos 2 jugadores era impresionante, que en cualquier momento, un segundo, te hacen un gol, y así sucedió. Y quedó para la historia, la manera en la que Santos fue campeón, después de que incluso el equipo estuvo peleando el descenso también, se reforzó con Osvaldo Sánchez, con Cristian Benítez, y de ahí el equipo se fue para arriba. Finalmente, regresas a Chivas en sustitución de John Van Chip en el 2013. Sí. No te va tan bien ahí, pero yo quisiera preguntarte, después de 2 etapas con Chivas, actualmente ya el equipo es campeón, ya es un entorno diferente tal vez, pero trabajar con Jorge Vergara, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia? Un tipo que es conocido por cortar procesos técnicos rápidamente, tan criticado incluso en ese aspecto. Tú que estuviste ahí en Chivas, ¿cómo es trabajar con un tipo como Jorge Vergara? Extraordinario para mí. Yo siempre tengo palabras de agradecimiento para él, porque siempre me llevé muy bien y a la fecha hablamos por teléfono. O sea, realmente la gente que lo conoce, el ser humano de lo que es Jorge Vergara es impresionante. ¿Por qué? Porque realmente desde su llegada ha hecho cosas sensacionales para el club. Más allá de que venía de un problema cuando estaba Martínez Garza, en paz descanse, y él es el que entra económicamente hablando y te da todas las herramientas. Y realmente yo lo que tengo es un agradecimiento hacia él. Yo me llevo bastante bien. A mí la gente que me dice, pues no, sí me ha despedido 2 veces, pero es parte de lo profesional. Yo conocí a la persona de Jorge Vergara y es un tipazo para mí.
Exactamente, ya finalmente, ya casi para cerrar el programa, los proyectos a futuro que tú tienes, ¿qué viene para Benjamín Galindo? ¿Viene saliendo de Santos? ¿Qué es lo que esperas para ti? Sí, bueno, que pronto obtengamos nuevamente trabajo y eso es en lo que nos estamos moviendo junto con mi representante para tratar de agarrar un equipo, eso sin duda. Y si por ahí tenemos que seguir trabajando con Chepo de la Torre, con muchísimo gusto también. ¿Por qué? Porque formamos un gran cuerpo técnico y realmente donde haya trabajo, ahí hay que estar. Benjamín, se nos acabó rápido el tiempo, una plática que se fue rápida, porque tan Rapidita. interesante tu trayectoria, ojalá y tengamos más espacio para ti. Te agradezco tu tiempo aquí para Deportivo y suerte en tus futuros proyectos y muy interesante escucharte, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Señores y señores de Deportivo, un gusto como siempre, ya lo sabe, Deportivo 7:30 de la noche todos los días, nosotros nos vemos el día de mañana, muchas gracias. Taste that feeling, feels good in my heart, in my soul when you're here right beside me. Con Coca-Cola retornables, siempre hay más para saborear, porque te ahorras el envase pagando solo por su delicioso sabor. Taste that feeling. Con Coca-Cola retornable, paga solo por el sabor único. Coca-Cola presentó.